Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles nuevamente en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que, si son tan amables, abran sus Biblias en el libro de Job. Job capítulo 42, versículo 3. El título del mensaje de hoy es Las maniobras diabólicas contra el creyente. Dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Nunca debemos pasar por alto que Adán y Eva cometieron alta traición a Dios con el encargo que Dios le había dado a ellos de gobernar y enseñorear la tierra. Ellos cometieron alta traición al traspasar ese poder o esa autoridad que Dios le había dado en el mundo como gobernadores del mundo a Satanás. Si usted se acuerda, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y estaba allí y vino el tentador a tentarle, en una de las tentaciones le recordó a Jesús que a él se le había dado este dominio. En Lucas 4, capítulo 4, los versículos del 5 y 6 dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y les dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fíjese bien, él le tuvo la petulancia de restregarle a Jesús la desobediencia, la traición que había hecho Adán y Eva en el desierto y que le habían dado la potestad de gobernar el mundo, de ser ahora el que gobernara este mundo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios lo llama el Dios de este siglo. Jesús lo calificó de mentiroso, lo llamó el padre de la mentira. Además le dijo asesino. Entonces, siendo el diablo el padre de la mentira, es un experto en el arte de engañar. Muchos son los que afirman que el libro de Job no es un libro verdadero, sino que es ficticio, que Job nunca existió, que no es un personaje verídico. Muchos afirman esto, pero podemos decir que esto es una maniobra del diablo, una estrategia satánica para traer a la mente de las personas cualquier idea, cualquier pensamiento negativo que traiga abajo la veracidad de la palabra del Señor. En 2 de Timoteo, cuando abrimos 2 de Timoteo, nos damos cuenta de cómo el diablo engaña, porque la Biblia establece, el apóstol Pablo estableció allí, dirigido por el Espíritu Santo, y en 2 de Timoteo 3, los versículos 16 y 17, él dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo cierto es que todas estas especulaciones sobre la veracidad del libro de Job no son más que maniobras satánicas para quitar el valor que tiene este libro. Job es un libro profundo que muestra la grandeza del poder de Dios. En contraste, también nos muestra cómo es que actúa el enemigo. Nos enseña la manera de maniobrar, nos da luz para que nosotros entendamos cómo es que Él actúa contra los justos, contra los creyentes, contra aquellos que aman y temen al Señor. Incluso en el libro de Job se nos muestra claramente quién es nuestro adversario. El adversario es Satanás. Job no conocía esta verdad.
Job no conocía lo que nosotros conocemos hoy. Él estaba ignorante a lo que estaba sucediendo. Él no sabía, él no entendía lo que le estaba pasando. Él ni por su mente venía la idea de que era el enemigo el que estaba tratando de traerlo abajo para que él blasfemara contra el Señor. En primer lugar, en medio del sufrimiento no se puede ver con claridad. Por eso al final del libro Job escribe y dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Si comparamos las palabras que Job dijo en el en el capítulo 42, versículo 3, con el capítulo 38, donde fue el Señor que habló, nos damos cuenta que Job está repitiendo las mismas palabras o parecidas a las que Dios le había dicho antes. En Job 38, 1 y 2 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Al repetir Job las mismas palabras que Dios le estaba diciendo al Señor: Señor, tienes razón, fallé, hablé de manera equivocada, sin entender lo que me pasaba, me precipité al hablar. Muchos piensan que cuando cuando Job dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?, se está refiriendo solamente a que era Job el que oscurecía su entendimiento, que era Job el que estaba oscureciendo su propio entendimiento. Sin embargo, yo creo que cuando estamos bajo el ataque del diablo, no podemos ver a Dios, ni sus obras, ni su amor. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos angustiados, en dolor, por medio de las situaciones que estemos pasando, es muy difícil ver a Dios. En el caso de Job, él estaba en una debilidad humana. Él se sentía triste, él se sentía desolado, él no podía entender lo que le pasaba. Él estaba teniendo una nube en su entendimiento que no le dejaba ver nada, que no le dejaba ver con claridad, y era, a mi parecer, una nube satánica. Recordemos que Job se encontraba bajo ataque satánico, por lo que entiendo que el oscurecimiento de los pensamientos de Job era una maniobra satánica para obtener el propósito que él quería. Su propósito era que él renegara, que él blasfemara contra Dios. Busqué la definición de la palabra oscurece en el diccionario Strong 3543, si usted lo quiere buscar, de las palabras hebreas y griegas, y dice así, que la palabra oscurece viene de la palabra hebrea Cajá, raíz primitiva que denota estar débil, es decir, desalentar, ensombrecer, angustiar, cansar, estorbar, oscurecer. Job estaba débil, tanto físicamente como emocionalmente, por la pérdida de sus hijos, la pérdida de todo lo que él tenía, por cómo se sentía, y también por la enfermedad que le había venido a su cuerpo, una enfermedad terrible. El diablo usa el dolor y lo que no se entiende para confundir y nublar el entendimiento, y hacer que la gente reniegue de Dios. Él usa todo lo que esté a su alcance. A él no se le pasa nada. Él está observando constantemente a ver por dónde puede atacar a la persona, por dónde puede venir en contra de la persona. Ese era el fin que perseguía con todo el sufrimiento de Job, hacer que él no entendiera, para que en ese entenebrecimiento de su mente, de su conocimiento, de su razón, él pudiera renegar contra Dios y pudiera maldecir a Dios. Puede ser que tú estés
pasando por un momento de prueba donde te sientes cansado, donde estás débil, donde estás triste, porque no entiendes lo que pasa y has hablado quizás precipitadamente en contra de Dios, creyendo que Él no te ama y que no se importa lo que te está sucediendo. Sin embargo, Dios te ama mucho, y si permite que lleguen a ti todas estas tormentas o tempestades que te aterran y te hacen sufrir, es para que crezcas en tu fe y crezcas en tu confianza hacia Él. Así como Dios conocía que Job estaba bien parado, que Job estaba bien firme, Él conocía la entrega de Job hacia Él, Él conocía que Dios le temía, que Job le temía, que Job le amaba de verdad, que Job creía en Él. Él conocía la entereza de Job. Él sabía que no iba a hubiera hecho el diablo lo que hubiera hecho con él, él no iba a blasfemar. Él no hubiera nunca blasfemado contra Dios. Dios sabía esto y Dios espera de ti la misma respuesta. Dios espera de ti en medio de lo que tú estás pasando y en medio de lo que tú no entiendes, que tú no pierdas tu fe, que tú te mantengas firmes a pesar de las circunstancias. Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En segundo lugar, el diablo odiaba la relación que Job tenía con Dios y odia la relación que nosotros tenemos con Dios. En el libro de Job, en el capítulo 1, los versículos del 6 al 12, encontramos una tremenda enseñanza. Y quisiera que usted mantuviera su Biblia abierta para que usted pueda ver lo que se nos dice allí y el conocimiento que obtendremos de ella. La Biblia dice que Job era un hombre justo. Era un hombre temiente a Dios, un hombre apartado del mal. Y él tenía su familia bien constituida. Tenía su esposo, tenía 7 hijos y 3 hijas. El diablo odiaba esta relación de Job con Dios. Odiaba la comunión que tenía con Dios. Odiaba la espléndida prosperidad que Dios le había dado a Job. Pero no podía hacer nada. No podía ni acercarse a él tan siquiera. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Job, en el versículo 6 al 12, lo siguiente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En primera instancia podemos ver que Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Además era un hombre muy próspero. El diablo odiaba esto, pero no podía hacer nada. El diablo es limitado. La única forma que el diablo nos puede atacar y hacernos algo es cuando nosotros le abrimos la puerta. Mientras tanto, él no puede, porque hay un cerco alrededor de todo creyente que es nacido de nuevo, teme al Señor y anda en sus caminos. No podía ni siquiera acercarse a Job, aleluya. Estaba cercado bajo la protección de Dios. Y esto es una enseñanza gloriosa. La Biblia nos dice que el diablo fue echado del cielo. Hubo una batalla allí y el diablo fue echado del cielo porque él se rebeló contra Dios. Él quería ser igual a Dios. Él quería ser Dios.
y que Él fuera el que recibiera la alabanza. Es imposible. Él es una criatura de Dios. Dios lo creó. El único poderoso es nuestro Dios. La Biblia nos dice que Él fue echado del cielo, o sea, Él fue lanzado fuera del cielo y Él se llevó una tercera parte de los ángeles. Ahora, note algo importante que aquí en Job se nos dice. En primero dice, el diablo se presenta en el cielo delante de Dios. ¿Cómo es eso? Si fue echado del cielo, ¿cómo es que se presenta? Muchos creen que el diablo está en el infierno, pero el diablo todavía no está allí. Él no está en el infierno. En Job 1:6 leemos, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si usted ve, Él se presenta delante de Dios, pero Él no se presenta de una manera amigable o para adorarle. Él se presenta con otra misión. Apocalipsis 12:10 nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Él se presenta para acusarnos delante de Dios. El comentarista Matthew Henry nos dice, entre los hijos de Dios hallamos un adversario, pues eso es lo que significa Satanás, un enemigo de Dios, de los hombres y de todo lo bueno. Este adversario se mete de rondón en esta asamblea de los hijos de Dios, pero con muy diferente objetivo. Los ángeles son presentados en la Biblia actuando benéficamente en servicio de los hombres o realizando diversas actividades por encargo de Dios. En cambio, Satanás, el acusador de los hermanos, solo intenta hacer daño, pues es mentiroso y homicida. Con esto entendemos que cuando se peca deliberadamente, avergonzamos a Dios y además el diablo nos acusa, le damos la puerta, el tique abierto para que él vaya y se presente delante de Dios para acusarnos y también para tomar toda legalidad para poder robarnos las bendiciones que el Señor quiere darnos. Y cuando hablo de pecado, no me estoy refiriendo a grandes pecados. A veces las personas piensan que solamente los pecados son adulterio, fornicación, robo, crimen. No, pero hay muchos pecados. Hay pecados de envidia, hay pecados de incredulidad, hay pecados de duda, hay pecados de estar en guerra contra los hermanos, de estar en enemistades, hay pecados de guardar rencor en el corazón, todo tipo de pecado, de cosas que se hace contrario a la palabra, a lo que Dios ha establecido, se constituye pecado. Entonces, si nosotros estamos en alguno de esos pecados y estamos orando por alguna cosa para que Dios obre, el diablo sabe que tú estás en ese pecado. Ahora, ¿por qué el diablo lo sabe? Bueno, él lee tu lenguaje corporal y él ve tu relación con los demás y él ve lo que tú hablas. Él oye lo que tú hablas, perdón. Entonces él puede acercarse allí y tratar de hacerte boicot a tus oraciones porque te acusa delante de Dios y también te roba, o sea, te pone presión para que tú no recibas porque tú estás mal delante del Señor. Segundo, el diablo rodea la tierra para andar por ella. En Job 1:7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Él rodea la tierra porque Él es el Dios de este mundo. Pero, sin embargo, Él no es el Dios como nuestro Dios. Él no es un Dios como nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Él es un imitador. Él es un usurpador. Él quiere ser alguien que Él nunca podrá ser. Él rodea la tierra con un solo propósito, para ver dónde hace mal. El diablo no es omnisciente, él no conoce los pensamientos que tenemos en nuestra mente como nuestro Dios. La Biblia dice que uno de los atributos de Dios es ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. El diablo no es nada de eso. Él no es omnisciente. Él no puede saber lo que tú piensas. Te puede mandar flechazos con ideas o pensamientos contrarios a la palabra para que tú creas que son pensamientos tuyos, pero no son tuyos, son de Él. El diablo no es omnipresente. Él no está en todas partes. Él no puede estar, Él es limitado. Él solamente está en un lado a la vez. El diablo tampoco es todopoderoso. Él tiene cierto poder, sí, pero no es
omnipotente como nuestro Dios. Él no es el todopoderoso, el todo suficiente como el Shaddai, como nuestro Shaddai. Él no es así. Él es un ser creado con cierto poder, pero no un todo el poder. Eso es mentira de Él cuando se pinta que Él tiene todo poder. Al no estar en todos los lugares al mismo tiempo, por esta razón Él posesionó o puso su ejército maligno alrededor de la tierra para saber lo que pasa en ella. Él puso su ejército sobre los continentes, sobre los países, sobre todo pueblo, nación, sobre todo barrio, sobre todo donde se encuentren las personas creyentes. Allí hay, en todo lugar, Él tiene posesionado su ejército de una manera estratégica para poder saber lo que está pasando en el mundo entero. El apóstol Pedro ya nos había alertado y nos dice también que no ignoremos que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso tenemos que resistirle, dijo Pedro, firmes en la fe. Tenemos que pararnos firmes contra sus acechanzas. Tenemos que pararnos firmes contra todo lo que él traiga a nuestra mente o a nuestra vida o a nuestra familia para poder resistirlo y que tenga que huir de nosotros. Todo lo que el diablo hace es solamente tratar de que nosotros creamos que Él es todopoderoso, pero esto no es así. Dios también nos ve como Padre. Él nos ve orgullosamente. Él habla orgullosamente de sus hijos. Fíjese que Él le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios habla de sus hijos como nosotros hablamos de nuestros hijos, con orgullo. Es por esto que debemos cuidar nuestro caminar, cuidar nuestro pensamiento, cuidar nuestra relación con Dios, cuidar nuestra vida, todo lo que hagamos, para que el diablo no tome ventaja y nos engañe, haciéndonos tropezar y de esta manera herir el corazón de nuestro buen Dios. 4. El diablo conoce al creyente. Fíjese bien, el diablo conoce al creyente lavado y redimido por la sangre del Cordero y sabe que la preciosa sangre de Jesús nos cubre y Él no nos puede tocar. Él ve que hay un cerco de protección alrededor nuestro. Mire lo que dijo él a Jehová. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo tiene que pedir permiso a Dios para venir contra nosotros. Y él pide permiso cuando sabe que nosotros estamos mal. Y Dios no puede negárselo. Dios le dice, y a veces Dios le dice, porque Dios tiene un propósito en todas las cosas, Dios le dice: ve y permite la prueba, pero permite la prueba poniendo allí su confianza en ti, decir: Él no me va a fallar. Yo lo conozco, Él me honra, Él cree mi palabra, Él está firme en oración, y permite la prueba que estás pasando para que tú avergüences a Satanás, para que tú pongas en alto el nombre de Dios, para que tú digas: yo soy creyente, yo creo en mi Dios, yo sé que Él no me va a dejar, yo sé que no me va a desamparar, yo sé que Él está conmigo, por lo tanto lo que estoy pasando lo voy a pasar, y esto pasará porque el Señor, si lo permitió, es con un propósito, pero yo sé que voy a salir de esto. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios para venir a ti, a menos que tú cometas un pecado y le abras la puerta con una invitación para que venga a tocarte, para que venga a traerte conflicto, para que venga a hacerte la guerra. Tú tienes que mantenerte en la brecha, tú tienes que mantenerte vigilando, tú tienes que mantenerte alerta, porque sabemos que tenemos un enemigo que nos vigila para ver nuestro lado flaco y para saber por dónde puede venir contra nosotros
para hacernos mal. Pero fíjense que en este versículo encontramos algo maravilloso. El diablo sabe que tenemos un cerco de protección. O sea, él sabe que él no puede venir ni contra ti, ni contra tu casa, o sea, contra tu familia, ni contra tus bienes. También sabe que Dios bendice todo lo que tú hagas en rectitud, todo lo que tú hagas en tu trabajo. Dios bendice, Dios te multiplica, Dios te suple, Dios te da en abundancia. Por lo tanto, Él sabe eso y Él trata de confundirte cuando de momento hay una necesidad. Lo primero que te va a decir, y eso que Dios dice que Él suple, pero mira lo que te está pasando. Pero en ese momento tú tienes que saber que Dios es el que multiplica lo que tú ganas. Por lo tanto, Él multiplicará lo que te entra para que tú puedas alcanzar a pagar lo que tú necesitas pagar. Recuérdate que la viuda tenía solamente un puñadito de harina y un poquito de aceite, y la palabra dice que la harina no escaseó ni el aceite menguó por 3 años y medio en que estuvo el hambre y la sequía. Aleluya. 5, Dios permite que el diablo traiga tormentas a nuestra vida para probar nuestra fe, pero también le pone límites. O sea, Él no puede ir más allá, Él le pone límites. Recuerde que dijo Jehová a Satanás cuando Él le pidió permiso: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Ya conocemos la historia, la tormenta que Job enfrentó en su vida y que fue devastadora. En un solo día perdió todo, pero el diablo no podía, o sea, había un límite. Así como Dios puso límites al mar en la creación para que no traspasara de donde Él le dijo hasta aquí llegas, así le pone límites a Satanás y le dice hasta aquí tú puedes llegar. Cada vez que llegaba algún criado en el momento de la prueba de Job le traía malas noticias, llegaba uno, solamente le decía: yo solamente escapé para darte la noticia, y así fue uno tras otro. Hasta su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y muchos critican a la esposa de Job y dicen: pero mira esta mujer insensata lo que le dijo a su esposo. Pero hay que tener cuidado cuando hablamos así, porque ella, fíjese bien que Dios no habló mal contra ella, porque ella habló de su dolor. Ella también estaba sufriendo, ella estaba pasando por un momento difícil en su vida. Ella había perdido sus hijos, 7 hijos y 3 hijas. Ella había perdido todos los bienes y, por si fuera poco, veía a su esposo con un dolor inmenso, con una enfermedad horrible. Ella estaba pasando un mal momento también. Cuando usted ve a su esposo mal, usted también la pasa mal. Cuando usted tiene pérdidas importantes, usted está triste. Por lo tanto, Dios no tomó en cuenta lo que ella habló. Él recriminó a los amigos de Job, pero de la esposa no dijo nada, porque entendía la situación que ella estaba pasando. En tercer lugar, Dios conocía y amaba a Job. Él sabía que era un hombre de fe. El agrado que Dios tenía por Job se demuestra cuando le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Algunos opinan, hablando de la historia de Job, que Dios es un Dios malo, que no es un Dios de amor, sino cruel, porque usó a Job sin importarle el sufrimiento y solo por ganarle una apuesta al diablo. Con esta especulación, estas personas que opinan esto ponen en tela de juicio el cuidado y el amor de Dios por los suyos. Sin embargo, todo lo que la Biblia enseña tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que permite o lo que hace. Dios conocía la fuerza que Job tenía. Él sabía que podía dejarle pasar por aquella turbulencia. Él conocía el corazón de Job, él conocía la fe de Job, él conocía la fuerza de Job, su entereza. Él sabía que podía soportar lo que le estaba trayendo el diablo.
Dios conocía la fuerza que él tenía, así como conoce el corazón de todo el ser humano. Y él sabe hasta dónde el ser humano puede llegar. Nosotros hoy, por la misericordia de Dios, tenemos este conocimiento que Job no tenía mientras pasaba esta prueba. Dios permitió esa prueba a Job para que se escribiera la historia para nosotros, para los que veníamos después, para los creyentes, para poner este libro en el canón, para incluirlo allí, para que hubiera un escrito que diera fe de cómo el enemigo actúa y del amor de Dios hacia nosotros. Nosotros tenemos que ver esto de esta manera. Job no entendía lo que le estaba pasando, pero nosotros ahora tenemos el conocimiento que Job no tenía en ese momento. Nosotros en nuestra prueba tenemos que mirar a Dios, tenemos que buscar en la palabra, tenemos que fortalecernos en ella, porque ella nos dice que lo que nos viene, Dios lo permite con un propósito, con el propósito de que crezcamos en la fe o con el propósito de cualquier otra razón que Él tenga, pero Él siempre tiene un propósito y además nunca nos deja. Él conoce mejor que nadie el corazón del hombre y Él sabe si el hombre puede soportar cuánto peso, cuánta angustia, cuánto dolor el hombre puede llevar. La palabra nos dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba, la salida para que podáis soportar. Dios sabía el carácter fiel de Job y la fuerza que tenía él para poder soportar esta aflicción. Dios conocía que por más que el diablo le estuviera dando y dando, Job no iba a fallarle. El diablo es malo y él vino contra Job con toda furia. Job no solo perdió todos sus bienes, sino que perdió sus hijos, perdió 7 hijos y 3 hijas, y por si fuera poco, tenía una enfermedad que no era algo fácil de llevar, se sentía mal, tenía una enfermedad terrible, él yacía sobre ceniza y se pasaba por su piel un ladrillo, piedra, para poder rascarse por el dolor y la desesperación que tenía. Sin embargo, a veces nosotros juzgamos muy duramente a las personas que están sufriendo y que también están sin entender lo que le pasa como Job y no saben qué hacer y están en una angustia. Muchos son duros al decir, está en pecado, seguro que está en pecado porque Dios no obra así. No, Job era un hombre justo, era temeroso de Dios. Sin embargo, Dios permitió esta aflicción con el propósito de que nosotros hoy conociéramos cómo es que el enemigo actúa. Por eso tenemos que tener compasión con el que sufre, compasión con el que está llevando una carga fuerte y orar por ellos. La Biblia nos manda a orar los unos por los otros, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Quizás tú estés en una dolorosa situación, sufriendo en medio de un dolor y no entiendes por qué te está pasando eso. Pero déjame decirte que aunque tú piensas que estás solo, porque así te sientes solo, porque te sientes angustiado y no sabes a dónde ir, no sabes qué más hacer, no sabes a dónde más acudir, el Señor está a tu lado. Es un momento de turbulencia que pasará, se irá, acabará, y este tiempo que estás sufriendo te servirá de fortaleza a tu vida para otras situaciones difíciles, para que tengas fuerza para resistir. Este momento será testimonio para que tú des a otras personas que van a pasar por lo que tú estás pasando ahora. Es un momento en que el Señor nos permite pasar, pero Él está a nuestro lado. El Salmo 91, 14, 16 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé.
con él estaré en la angustia, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Note que el Señor dice que nos libra. Lo primero que él dice que él nos libra, promete estar con nosotros en medio de cualquier situación difícil que nos cause angustia y nos muestra su salvación. Tampoco te dejará ir más allá de lo que tú puedas soportar. No tengas temor de que te va a llegar algo peor. Dios nunca te lleva a algo que tú no puedas resistir. Por lo tanto, ten ánimo, ten fe, mantente firme, que el Señor, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, está allí a tu lado. En conclusión, en la actualidad hay muchos sufrimientos en el pueblo de Dios. De ahí a que veamos a una gran cantidad de hermanos en angustia y dolor que no entienden el motivo de su situación. Job tampoco entendía lo que le estaba pasando. Aunque no entiendas lo que está sucediendo, no dejes de confiar en Dios. Él es bueno y no te va a defraudar. Recuerda que la maniobra diabólica es de hacerte creer que Dios te ha abandonado. Su maniobra es de infundirte temor para angustiarte pensando que te vendrá algo peor. Su maniobra es de confundirte y nublar tu entendimiento para que no mires a Dios y le busques en oración. Su maniobra es hacerte creer que ya no hay solución, que todo está perdido. Su maniobra es que pienses que estás solo. Sin embargo, esto no es verdad. Isaías 41:10 te dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recuerde que Él es el Shaddai, el Dios más que suficiente. Aleluya. A pesar de las circunstancias que Dios te dice, las circunstancias que tú estés pasando, Dios te dice que no temas, no temas, porque Él, que es el Dios Todopoderoso, está contigo. Todos estos pensamientos que vienen a tu mente son mentiras del diablo, no los crea. Finalizando el capítulo 42, mire lo que Job le responde al Señor diciéndole, yo conozco que todo lo puedes. Oh, aleluya, Él es todopoderoso y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que Dios tiene para ti después que pase la prueba es algo maravilloso, es algo grande, es algo bueno. No desistas de tu fe, mantente firme. Dios está en control de tu vida, Él está a tu lado y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje o los mensajes anteriores ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero.
También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.